Bienvenidos a este vídeo. Soy Santiago Recuero, abogado laboralista. Aquí vamos a hablar del despido nulo. El despido nulo, declarado nulo, es una de las dos formas de revocar, de dejar sin efecto un despido, tanto un despido sanción disciplinario como un despido objetivo, incluso como un expediente de regulación de empleo. El tema lo vamos a ver en tres partes. En primer lugar, cómo se declara nulo un despido, la declaración de despido nulo, como nulo. En segundo lugar, las causas que pueden hacer que un despido sea nulo, que son las tasadas por la ley. Veremos, son por discriminación o violación de derechos fundamentales. Y en una tercera y última parte, las consecuencias que tiene que un despido sea declarado nulo. ¿Qué pasa cuando el despido es declarado nulo? Comenzamos. La primera parte, como hemos dicho, es cómo se declara nulo el despido, la declaración de nulidad. Aunque el despido sea clarísimamente nulo, ¿no? Pero descaradamente, aunque la carta de despido diga le despido porque es usted negro o porque es usted mujer, cosas así, no va a ser nulo si el trabajador no lo impugna. El trabajador tiene 20 días, como vemos en el vídeo, de impugnación de despido para reclamar contra ese despido y si el trabajador no hace nada, por muy nulo que sea, el despido va a ser válido y va a producir los efectos que produce normalmente. Si el trabajador lo impugna, el despido se va a convertir en nulo si la empresa reconoce que es nulo en conciliación, cosa que no suele ser. En la conciliación la empresa suele reconocer la improcedencia, no la nulidad, pero podría ocurrir. O si un juez de lo social, en un juicio por despido, declara el despido como nulo. En estos dos casos, sí se convertirá en nulo el despido, con las consecuencias que veremos en la última parte de este vídeo. Es posible acudir a la inspección de trabajo si hay una violación de derechos fundamentales, una discriminación, etcétera, y eso va a dar lugar a un expediente de la inspección de trabajo que puede sancionar a la empresa si se demuestra que ha existido tal vulneración. Pero eso al trabajador no le resuelve el tema del despido. La declaración de nulidad solo se va a producir ante el juez. La inspección de trabajo sancionará al empresario, pero no va a declarar nulo el despido. Tiene que ser una reclamación por despido judicial. Cuando el trabajador reclama por despido nulo, también puede reclamar por daños morales, como veremos en la última parte de este vídeo. Como decimos en todos los vídeos de este canal, os sugiero que os suscribáis a este canal, porque aquí, aparte del tema de hoy, del despido nulo, vais a encontrar otros muchos temas de relaciones laborales, de derechos de los trabajadores, de derechos de las empresas también, de derecho laboral, que os van a ser muy útiles. Así que suscribíos. Tenéis aquí el botoncito en la pantalla y otro ahí debajo del vídeo para suscribiros al canal. Como hemos dicho, la segunda parte habla de las causas, de los motivos por los que un despido es merecedor de ser declarado nulo por el juez. Estos motivos, como también hemos dicho al principio, son cuando el despido se produce con violación de derechos fundamentales del trabajador, especialmente o sobre todo con discriminación del trabajador, y también cuando se están violando determinados derechos laborales básicos. El derecho fundamental y la libertad pública que tiene protegido el trabajador hace que el despido sea nulo cuando se le despide por ejercer legítimamente ese derecho o un derecho que tiene. También va a ser declarado nulo el despido cuando la empresa ha tenido conocimiento de la causa de despido con una violación del derecho a la intimidad del trabajador. No puede ocurrir esto. La causa más habitual de la nulidad del despido es la discriminación. La discriminación, tal como está recogida en el artículo 14 de la Constitución y en el artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores. Discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión, edad,
discapacidad, estado civil, por pertenecer a un sindicato, por promover o pedir unas elecciones sindicales, por hablar una lengua diferente de las que existen en el Estado español, etc. Es decir, por ejemplo, los afiliados a sindicatos o que piden elecciones sindicales, pues no, si se despide por eso, el despido sería nulo. También por razones ideológicas, por ejercer dentro de unos límites normales la libertad de expresión o la libertad de información, siempre que no se viole un deber de secreto del trabajador, que también puede existir. Tampoco se puede despedir a un trabajador por participar en huelgas o en conflictos colectivos. La jurisprudencia habla de que si el trabajador desobedece una orden de la empresa porque afecta a su derecho a su propia imagen, para defender su imagen, tampoco le puede despedir por ello. Existe una cosa que se llama garantía de indemnidad, que veremos en otro vídeo. La garantía de indemnidad consiste en que no se puede despedir al trabajador por haber ejercido sus derechos contra la empresa. Un trabajador que ha demandado antes a la empresa o que le ha denunciado ante la inspección de trabajo para que la empresa cumpla con él, incluso aunque le haya salido mal la demanda o la denuncia, si se sospecha que la causa del despido es esa demanda o esa denuncia, el despido sería nulo. El despido por enfermedad, si es solo por enfermedad, no sería nulo, sería improcedente. Sí sería nulo si ese despido es por que el trabajador es inválido o cosas por el estilo. Y en cualquier caso, si ese despido por enfermedad supone una segregación de ese trabajador, una discriminación. Entonces, está claro. Siempre va a ser nulo el despido de casos de embarazo. Desde el momento de la concepción del bebé hasta el momento de comenzar a disfrutar la suspensión del contrato, es decir, todos los casos en que la mujer está embarazada, aunque no esté en permisos o si esté en el permiso por riesgo durante el embarazo o después del nacimiento o en permiso de lactancia o pida la modificación de horarios o de jornada para cuidado del bebé. En todos estos casos, desde el momento de la concepción, el despido va a ser nulo porque se presume que la empresa le despide por este motivo, sin necesidad de que la empresa conozca el hecho del embarazo, salvo que exista una causa que la empresa demuestre muy claramente y que demuestre también, cosa difícil, que no tiene nada que ver con el estado de embarazo de la trabajadora. Es decir, que en el caso de trabajadora embarazada el despido es nulo de manera prácticamente automática. Lo mismo sucede con las adaptaciones o reducciones de horarios para cuidado de menores, para menores de 12 años, para cuidado de familiares enfermos, en los casos también permisos en los casos de adopción o acogimiento, y cuando se pide también este tipo de medidas en los casos de violencia de género. La tercera y última parte de este vídeo, como hemos dicho, habla de las consecuencias. ¿Qué pasa cuando el despido es declarado nulo? Y lo que pasa es que cuando el juez declara la nulidad del despido, la empresa debe inmediatamente readmitir al trabajador y debe pagarle los salarios de tramitación, que son los salarios desde el momento del despido hasta el momento de la readmisión. La única causa en la que puede ahorrarse parte o todos los salarios de tramitación es si durante esa época, desde el despido hasta la readmisión, el trabajador ha estado trabajando en otro lado y ha percibido otros salarios, en cuyo caso podrá deducir esos otros ingresos del trabajador. Pero si no, tendrá que pagarle el salario completo que hubiera percibido normalmente entre esos dos momentos. La readmisión es ordenada por el juez. Si el trabajador no es readmitido por la empresa o es readmitido de otra manera que no es la adecuada, el trabajador puede acudir al juez promoviendo lo que se llama un incidente de no readmisión o un incidente de readmisión irregular, y el juez adoptará las medidas necesarias para que se cumpla su sentencia. Se pueden también
reclamar, a la vez que se reclama la nulidad, daños morales por el despido nulo. Está expresamente previsto esta reclamación por la Ley de Procedimiento Laboral. Los daños en España, cuando se reclama judicialmente, hay que demostrarlos, pero pueden existir estos daños morales. Si se trata del despido nulo de un contrato que era temporal y si durante el tiempo que ha durado el juicio y antes de la readmisión el contrato temporal se ha extinguido válidamente, es decir, que la empresa ha comunicado durante ese tiempo, a pesar de existir en el juicio, la extinción del contrato, la empresa deberá pagar los salarios de tramitación hasta el momento de la extinción y ahí no tendría que readmitir. Si la empresa recurre, o si el trabajador recurre, no va a ser el caso, si la empresa recurre, existe una ejecución provisional que consiste en que la empresa debe, mientras dura el recurso, los dos recursos posibles, suplicación y casación, debe pagar al trabajador su salario mientras dure ese recurso. El trabajador lo tiene que pedir al juez y el juez lo va a dar. Lo que pasa es que la empresa puede decir que vale, que le paga provisionalmente su salario y que provisionalmente también se incorpore a trabajar o no. La empresa tiene que pagar el salario, se incorpore o no, y el trabajador se tendrá que incorporar si la empresa así lo pide. Y esto es todo. Como siempre decimos, si os ha sido útil este vídeo, dadnos un me gusta. Además, como ya hemos dicho antes, os sugerimos que os suscribáis a este canal porque os va a ser muy útil si sois trabajadores o empresa. Y por último, podéis hacer consultas y comentarios en este propio vídeo, en nuestra página web, en el teléfono que aparece y contarnos vuestro tema y os contestaremos lo antes posible. Adiós.